Y otro. Vaya desastre. Y además lo peor es que pierdes la confianza. Muy mal servicio, muy mala información. Estamos hasta aquí, hartos. Nuevo día de serias alteraciones para los usuarios del tren. Un problema en Barcelona ha provocado retrasos en la estación de Sants durante la mañana. Horas después, otro incidente en la estación madrileña de Atocha ha vuelto a afectar a viajeros que pretendían desplazarse especialmente hacia Andalucía. El ministro Óscar Puente dijo esta semana que el tren vive en España el mejor momento de su historia. Esta tarde ha destituido al presidente de Adif. Moncloa evita entrar al choque con el régimen de Nicolás Maduro después de que Venezuela haya optado por recrudecer la tensión diplomática con España, llamando a consultas a su embajadora en Madrid. Es la reacción a las declaraciones de la ministra Margarita Robles, calificando al régimen venezolano como dictadura. El PP aplaude a Robles, mientras sus compañeros de gobierno huyen de poner calificativos. Buenas noches y además en Antena 3 Noticias se reabre el debate sobre si los colegios deben tener jornadas continuas o partidas. Yo creo que les viene bien estar también por la tarde, disfrutar con los amigos. Pues fatal, yo pienso que están mucho mejor con jornada continua. Padres y profesores no se ponen de acuerdo, tampoco hay unanimidad entre las comunidades autónomas. En Madrid, por ejemplo, la jornada continua va a desaparecer. En otras comunidades se vota o se deja en manos de los centros. Veremos lo que aconsejan los expertos, aunque tampoco hay unanimidad. Una de las apuestas que el Gobierno dice tener en esta nueva temporada es el transporte público. En su primer discurso después del verano, el presidente del Gobierno dijo aquella frase famosa en favor de los autobuses y en contra de los Lamborghinis. Ayer, el propio presidente estuvo en el Ministerio de Transportes para lanzar una campaña en favor del uso del transporte público, incluidos los trenes. Y ya hace meses que puso al frente de esa tarea al muy batallador Óscar Puente para darle presencia al ministerio. Y se la ha dado, sin duda. El problema es cuando la promoción del transporte público no se compadece con el funcionamiento de ese servicio. Esta mañana se ha producido un incidente muy serio en la estación de Sants, en Barcelona. Ha provocado serios problemas que han afectado a miles de pasajeros. Por la tarde, otro incidente ha afectado a varios miles más de pasajeros, esta vez en la estación madrileña de Atocha. Y esto se suma a los incidentes que se sufren cada poco tiempo en los trenes de cercanías. Y que los problemas ocurran los viernes, en el inicio del fin de semana, también se ha convertido ya en un clásico. Vamos a empezar con la incidencia que más problemas ha generado a los pasajeros. Los primeros trenes que tenían que salir de la estación de Sants, en Barcelona, no han llegado a los andenes debido a que un tren ha bloqueado el acceso. Paula Silvestre. Sí, a primera hora un tren ha provocado una avería en la vía que ha quedado dañada y por tanto intransitable. Eso ha supuesto la cancelación de 11 trenes y decenas de retrasos que han causado el caos aquí en la estación de Sants, con miles de pasajeros indignados. A mediodía esa incidencia quedaba solucionada, aunque ha costado varias horas recuperar aquí la normalidad. Estación de Sants, Barcelona, 6 de la mañana. Uno de los trenes que sale de Cocheras daña la vía y bloquea el acceso a los andenes de hasta 11 convoyes. La estación empieza a llenarse de pasajeros esperando a que llegue su tren. No sabíamos nada hasta que hemos visto el mogollón de gente. Cada vez más caos, más nervios y muy poca información. Mala, nula. Que los trenes salen de la pantalla, no saben si se han cancelado, se han demorado. Muchos tienen conexiones o reservas que saben que van a perder. Si teníamos un coche alquilado en Sevilla para cogerlo a las 4, ahora ya no podemos cogerlo. Tenía unas reuniones, no voy a poder llegar. Se intenta reubicar a los pasajeros en otros trenes y a otros en autobuses. 4 horas y media. Estamos hasta aquí, hartos. A las 2:30 se soluciona la avería, pero ni mucho menos se normaliza la situación. Los trenes de la tarde siguen acumulando retrasos. Las 4 menos 5 y pone que sale hora estimada a las 7 y llevamos aquí 3 horas esperando. Tiene pinta que tampoco va a salir. Con 6 horas de retraso ha salido el tren más afectado. Yo si puedo evitarlo no voy a venir más. Porque las averías en vías y en trenes son cada vez más habituales. Esto ocurría por la mañana en Barcelona. Horas después, otro incidente afectaba a los pasajeros en Madrid. Por un lado, porque la estación de Atocha también se ha visto afectada indirectamente por los retrasos provocados en la estación de Sants. Pero, además, se ha producido un fallo de señalización en la línea de Andalucía que ha afectado a los trenes que tenían que salir de la estación de Atocha. Lucía Piñar.
Eso es, Vicente. Esa incidencia se ha registrado a la 1 de la tarde y aunque se ha resuelto a las 3, ha provocado que los trenes que viajaban a Andalucía salieran con varias horas de retraso. Y entre los pasajeros, pues enfado y también indignación porque no tenían ninguna información. Esto también en el caso de los que viajaban a Barcelona. Algunos han tenido que esperar aquí hasta 6 horas. El último tren ha salido hace un rato, pasadas las 8, 3 horas después, casi 3 horas después de lo que estaba previsto. Otro viernes más. Mucha gente esperando, mucha gente ocupada por los vuelos. Estación de Atocha. Una demora de 2 horas y media. Llevamos un tiempo que, caramba, vaya desastre. Abarrotada de pasajeros. Sale ahora el de las 3. Trenes que salen con hasta 6 horas de retraso. De momento no sale nada. Sale demorado. A Málaga. Está todo el mundo buscando su tren. Un poco desastre, ¿eh? Barcelona. Desde verano estoy notando que hay un montón de retrasos. Desde las 11:30 de la mañana. Ya nos han avisado de que el tren no va a salir, así que no sabemos cuándo saldrá. Está la policía. Sin un asiento donde esperar. Voy a una boda y a ver si no voy a llegar. Me parece fatal. Y quejándose de que no les informan. Un poco desinformados sí que estamos. Aunque muchos ya se lo esperaban. He venido con más tiempo precisamente porque, puede pasar cualquier cosa. Te hace perder un poco la confianza, decir, no sé a qué hora voy a llegar a mi casa. Dicen que están acostumbrados a que esto pase con demasiada frecuencia. Estos incidentes de hoy son solo 2 más que se suman a una larga lista de problemas en el transporte ferroviario, tanto de larga distancia como de cercanías. Pero esta realidad no desanima al ministro de Transportes, que en las últimas 3 semanas ha dicho hasta 3 veces esto que van a escuchar. El tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. Vivimos el mejor momento de nuestra historia a pesar del Partido Popular. Pues sí, se lo voy a reiterar. España vive el mejor momento ferroviario de su historia. Esta es la actitud con la que el Gobierno encara la situación en el sistema ferroviario español, el mejor momento de la historia. Siendo así, resulta aún más significativo que el ministro de Transportes haya destituido esta misma tarde a Ángel Contreras, el presidente de Adif, las infraestructuras ferroviarias. Contreras no llevaba ni un año en el cargo. El Ministerio dice que se debe a la renovación del organigrama y para dar un nuevo impulso a la gestión de la empresa. No dicen que tenga que ver ni con los incidentes de hoy o de estos días, ni tampoco con las investigaciones del caso Koldo. La sucesión de problemas en la red de trenes no tiene un único motivo. Hay decisiones que se adoptaron de forma precipitada y otras que no se terminan de adoptar cuando es urgente hacerlo. Mayo de 2021, Ouigo entra en España. Unos trenes confortables de última generación. Se estrena también la low cost de Renfe. Desde solo 7 euros. Y un año después llega Irio. El problema de ferrocarriles es que cada vez costaba más a la sociedad y cada vez servía para menos. Para solucionarlo, Europa promueve liberalizar el sector. 3 nuevas operadoras irrumpen en el mercado. Hay que considerarlo positivo. Se ve que los precios bajan, que tenemos mucha mejor oferta. Es buena la liberalización. Pero, ¿se hicieron bien las cosas? Lo que pasa es que no nos hemos preparado. No hubo la planificación. Si se liberaliza sin haber preparado las infraestructuras antes. Y ahora nos encontramos con muchos más viajes. Han aumentado un 60% las circulaciones. Récord de pasajeros, todo en mitad. Ahí tenemos las obras de la nueva vía de AVE. De unas obras faraónicas. Hay muchas obras que se deberían haber programado con antelación. Encima van con mucho retraso. La tormenta perfecta. Con otro problema, como casi todo el dinero ha ido a la alta velocidad. Somos en este momento en Europa los que tenemos mayor longitud de líneas, presumimos. Proliferan las averías en la red convencional. Las inversiones en vía convencional pues tampoco se han llevado a cabo durante muchos años. Esta cantidad de incidencias no se ha visto nunca, es inaudito. Y creen que muchas se podrían haber evitado o solucionado mejor. El desconcierto ferroviario es una de las noticias del día. En realidad es noticia casi todos los días. La otra novedad de este viernes es el efecto de lo que ya ocurrió hace mes y medio en las elecciones en Venezuela. El régimen sigue sin hacer públicas las actas que dejarían claro quién es el ganador de las elecciones. Que Nicolás Maduro siga negándose a publicar esas actas es un reconocimiento implícito de su derrota. Esa es la opinión de la mayor parte de la comunidad internacional. El gobierno español ha dado refugio al candidato opositor, pero no le ha concedido de momento la categoría de presidente electo y mantiene una actitud de extrema prudencia. Pero la ministra de Defensa ha tenido un rapto de sinceridad y en la presentación de un libro de la escritora Julia Navarro, Margarita Robles ha dicho lo que pensaba. Hago un recuerdo a los hombres y mujeres de Venezuela que han tenido que salir de su país precisamente por la dictadura que viven hoy representada.
Margarita Robles ha descrito al régimen de Nicolás Maduro y el régimen de Nicolás Maduro ha respondido con sus formas habituales. Esther Vaquero. Sí, él no suele ser el más diplomático, pero esta vez la tensión ha afectado a su diplomacia. Venezuela ha llamado a consultas a su embajadora en España y también ha convocado al embajador español en Venezuela. Este último, por cierto, se ha reunido con el canciller de Exteriores venezolano esta misma tarde. Vamos a Caracas. Manuel Covela. El canciller venezolano le ha comunicado al embajador español Ramón Santos que el gobierno de Nicolás Maduro no permitirá injerencias del ejecutivo de Pedro Sánchez en asuntos internos. Además, le ha advertido que se tomarán las medidas necesarias para defender la soberanía de Venezuela. De fondo, sigue planeando la amenaza del presidente de la Asamblea Nacional de proponer la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales. Venezuela saca la artillería diplomática. ¡Atención, presente! Hoy mismo el embajador español en Caracas, Ramón Santos Martínez, se ha reunido con Iván Gil, ministro de Relaciones Exteriores venezolano. Un saludo. Gil le ha llamado para decirle que las relaciones entre ambos países están deterioradas, a consecuencia de las declaraciones de la ministra Robles, que ha calificado de insolentes, injerencistas y groseras. Señora embajadora de la República Bolivariana de Venezuela. También ha llamado a consultas a su embajadora venezolana en Madrid. Para que se rompan de inmediato todas las relaciones diplomáticas. Tensión política y verbal después de que el presidente de la Asamblea de Venezuela pidiese romper relaciones con España. ¿Quieren pelea? Queremos también. Mientras el presidente Maduro se reunía con cientos de jóvenes. Estamos del lado correcto de la historia. Y les explicaba a ritmo de Perales Y se marchó. la salida de Edmundo González hacia España. Y a su barco lo llamó Libertad. Lo que ha hecho el régimen de Maduro es tomar las decisiones previas a la ruptura de relaciones diplomáticas, aunque eso todavía no ha ocurrido y no sabemos si ocurrirá. Y Moncloa confía en que no ocurra. Para evitarlo, se ha ordenado a todos los ministros que hoy tenían actos públicos rebajar el tono casi hasta la lisonja para no enfadar más al autócrata venezolano. El primero en marcar doctrina ha sido el ministro de Asuntos Exteriores, que se ha negado a decir lo mismo que su compañera del Ministerio de Defensa. Los ministros aquí presentes hoy van a entender que en nombre de la prensa española le queramos preguntar por el tema del día, que aquí es Venezuela. No me voy a pronunciar por respeto a todos mis colegas. Usted entenderá que el tema de Venezuela es un tema crucial. Como le he dicho a su compañera, me estoy pronunciando todos los días sobre Venezuela. Esta mañana lo he hecho en un medio de comunicación muy temprano y muy gustosamente les contesto a todas esas preguntas posteriormente. El sector PSOE del Gobierno confía en que pasen las horas y se rebaje la tensión, mientras que el sector Sumar muestra su habitual tendencia a simpatizar con Nicolás Maduro. El portavoz parlamentario acusa al líder opositor, Edmundo González, de proclamarse vencedor de las elecciones sin tener las pruebas. Resulta que ninguno de los dos candidatos que competían ha podido presentar las actas, las pruebas contrastables que les permitan declararse vencedores. No lo ha hecho el candidato del gobierno y no lo ha hecho el candidato de la oposición, que se puede autoproclamar presidente, como uno se puede autoproclamar presidente de Narnia, pero uno tiene que presentar las actas, las pruebas que les permitan acreditarlo. Dice Rejón que Edmundo González se autoproclama presidente de Narnia. Es justo lo que ha hecho Nicolás Maduro, aunque Sumar no critica al jefe del régimen chavista. Sí critica al Partido Popular por pedir el reconocimiento de González como presidente electo. En eso sí coinciden el sector Sumar y el sector PSOE del Gobierno. Ambos consideran que la culpa es del PP, que califica al régimen chavista como una dictadura, aunque la crisis diplomática se deba a las declaraciones de una ministra del Gobierno que ha dicho lo mismo. Y ya que el Partido Popular le gusta tanto analizar qué es una dictadura o qué no es una dictadura, lo que le diría es que de una vez por todas va siendo hora de que una dictadura que sí les compete directamente, que fue la dictadura de Franco, la califiquen como tal y apoyen al Gobierno en su ley de memoria democrática. Venezuela vuelve a ser motivo de polémica en la política interna española. El PP pide que se reconozca la victoria de la oposición venezolana y el Gobierno dice que es mejor esperar a que lo diga la Unión Europea. La ministra Robles se queda sola, en el Gobierno se desmarcan de sus palabras. Alinearme claramente con quien marca la posición, que es el presidente del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores. Me remito a las palabras del ministro Álvarez. Evitan calificar al régimen de Maduro. No me voy a pronunciar. Y no solo ahí, el Gobierno discrepa también al hablar de las posibles consecuencias para las empresas españolas en Venezuela. Maduro puede hacer cualquier cosa, incluso expulsar a estas empresas. Y mi mensaje principal es de tranquilidad para ellos.
El PP pone en evidencia esa división. Venezuela es una dictadura, lo ha dicho Margarita Robles, y es la pura verdad. Tiene toda la razón. Exigen devolver el gesto, retirar al embajador de España en Venezuela y al contrario de lo que ha hecho Sánchez. Lamento profundamente que España no defienda la democracia en Venezuela. Espera Feijóo que el Parlamento Europeo reconozca a González como presidente electo, también que lo haga Zapatero. Que Zapatero también se reúna con Edmundo González. Que siga así a los expresidentes González y Rajoy, que se han reunido con él en Madrid. Las últimas tensiones entre España y Venezuela están generando mucha preocupación a los ciudadanos que tienen vínculos con ambos países. En Venezuela viven actualmente más de 130.000 personas con pasaporte español y se calcula que más de 400.000 venezolanos han emigrado a España. Desde las elecciones del 28 de julio, el país está cada vez más aislado. Cada vez menos vuelos internacionales aterrizan y despegan en los aeropuertos de Venezuela. Yo quiero ver a mi familia, yo quiero volver, pero te la juegas. Los venezolanos temen que las tensiones entre las autoridades de España y de Venezuela los aísle aún más. Es nuestro derecho, o sea, es nuestro país y cada vez lo cierran más, cada vez más venezolanos están huyendo del país. Más de 400.000 venezolanos han migrado a España, casi 23.000 en el primer trimestre de este año. Una agresión internacional. Desde las elecciones del 28 de julio, el régimen chavista decidió suspender los vuelos comerciales con República Dominicana, Panamá y Perú. Sus mandatarios lo acusaron de fraude electoral. De los 181 vuelos que se registraban a la semana, ahora solo hay 83. Son 98 vuelos que se perdieron, que son alrededor de 15.000 asientos semanales. Maduro también expulsó a los diplomáticos de Argentina, Chile, Costa Rica y Uruguay. Sabemos que esto puede llevarnos incluso a problemas de orden internacional. Los venezolanos son la tercera nacionalidad con más llegadas a nuestro país. Y siguen los movimientos para que Europa reconozca a Edmundo González. Hoy mismo el grupo del Partido Popular Europeo ha llegado a un acuerdo para instar a la Eurocámara a que lo haga, pero la Unión Europea de momento elude pronunciarse. Vamos a Bruselas. Guillermo Pascual. De momento la Unión Europea no ha reconocido a Edmundo González como presidente electo. Se quiere ir con mucho cuidado para no repetir el error que se vivió con Juan Guaidó, pero está subiendo mucho la presión para que se dé algún paso más. De hecho, hoy hemos conocido que el Partido Popular Europeo la próxima semana en la Eurocámara va a pedir tanto un reconocimiento explícito de Edmundo González como presidente como una orden de detención internacional contra Nicolás Maduro. Hoy el presidente del Gobierno ha hecho todo lo posible por mantenerse al margen de este asunto. El único acto previsto en su agenda ha sido una reunión en Moncloa con el Grupo de Contacto Árabe para Gaza sin medios de comunicación. Allí han estado representantes de Palestina, Qatar o Arabia Saudí, además del alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell. Su objetivo es avanzar hacia una conferencia de paz para la solución de los dos estados. Canarias publica en su boletín oficial el nuevo protocolo para la acogida de menores migrantes. El texto establece que los llegados en patera no están desamparados porque cuentan con la atención inmediata del Estado. Canarias exigirá el cumplimiento de las normas y que las fuerzas de seguridad identifiquen al menor antes de cualquier trámite. La Fiscalía pide que los menores sean acogidos de forma inmediata y advierte a las autoridades canarias ante un posible delito de abandono de menores. El Gobierno ya estudia la legalidad de ese protocolo. Está siendo analizado, lógicamente, por los servicios jurídicos del Gobierno de España en cuanto pudiera tocar competencias que sean de ámbito estatal. Eso se hace siempre con cualquier publicación que se realiza. En plena crisis migratoria en Canarias, el Papa Francisco ha reiterado esta tarde su intención de viajar a las islas. Quiere abordar de primera mano la situación que se está viviendo. El pontífice ha hecho esas declaraciones en su vuelta a Roma después de su largo viaje a Asia. El líder del Partido Popular busca una alianza europea contra la inmigración ilegal. Alberto Núñez Feijóo ha viajado hasta Atenas para hablar de ello con el primer ministro griego. Quiere implicar a las instituciones comunitarias y denunciar lo que considera inacción del gobierno español. En definitiva, queremos una alianza europea contra la inmigración irregular. Y esto es un asunto de Estado, pero también es un asunto europeo.
En unos minutos, Joe Biden va a recibir al primer ministro británico en una reunión clave para Ucrania. Los dos líderes van a abordar si permiten a Ucrania utilizar armas de largo alcance occidentales para atacar en suelo ruso. Horas antes, Putin había amenazado a Occidente si eso ocurre. Sería, según el presidente ruso, una muestra de participación directa de la OTAN en la guerra. Y mientras, los combates se recrudecen en el este de Ucrania. Las tropas rusas avanzan en un bastión clave de las defensas ucranianas en Donetsk. Moscú asegura que ha recuperado varias aldeas tomadas por el ejército ucraniano en territorio ruso. En plenas tensiones entre Rusia y Occidente, Moscú ha expulsado a 6 diplomáticos británicos a los que acusa de espionaje, un movimiento que se interpreta como una represalia por el apoyo militar del Reino Unido a Ucrania. Londres, Eva Millán. Sí, ocurrió en agosto, aunque lo hemos sabido precisamente ahora, en una semana clave para el futuro de Ucrania. Si bien el Ministerio de Exteriores califica las acusaciones de totalmente infundadas. Dice que responden a las medidas contra la campaña de hostilidad de Rusia en Reino Unido y en el resto de Europa y avisa al Kremlin: no nos arrepentimos de proteger nuestros intereses nacionales. No habrá un segundo debate entre Donald Trump y Kamala Harris, al menos no de momento. Donald Trump se niega a un nuevo cara a cara porque dice que él ganó el anterior debate, a pesar de que todas las encuestas dicen lo contrario, todas salvo una realizada por un medio trumpista. Lo de no aceptar una derrota no es algo nuevo en Donald Trump. Sigue sin asumir que Joe Biden le ganó las elecciones del año 2020. Los demócratas ahora apelan a la cautela después de la victoria de Kamala Harris en el debate, a pesar de ese buen resultado. Temen que Trump sea todavía capaz de darle la vuelta a los sondeos. Nueva York, José Ángel Abad. Vicente, en esta campaña ha habido por ahora dos fases claras. Una primera en la que parecía que Trump iba a ganar de calle, otra después, tras la llegada de Kamala Harris, en la que los demócratas no han dejado de aumentar sus oportunidades, sus opciones, pero nadie sabe realmente cuánto. Y por eso ahora Trump lo que intenta es reconducir esta campaña a su terreno más fructífero, que es hablando de inmigración y de economía, pero su mayor enemigo siguen siendo las polémicas en las que él mismo entra. Hoy ha sido, vamos a verlo, un buen ejemplo. No estaba programado, pero Trump acaba de comparecer para prometer, si gana, la mayor deportación jamás de inmigrantes indocumentados. Después de intentar cerrar este otro capítulo. Ya hemos tenido 2 debates, los hemos ganado con éxito, así que no habrá más debates, pero 2 son sus problemas. El primero, que todo el mundo sabe quién ha ganado el último debate. Kamala Harris. Y el segundo, que la demócrata, casi como si ella misma no se lo creyera, no deja de presumir. ¿Visteis el debate? ¿Visteis el debate? Y en estos días dulces para ella, de repente con multitudes, repite sin parar: creo que le debemos a los votantes tener otro debate más. Encima, nueva polémica para Trump con la influencer ultraconservadora Laura Loomer, que ha publicado muy graves acusaciones sexuales y racistas contra Kamala Harris. Lo más suave, decir que la Casa Blanca con ella olería a curry. Pero Trump ha empezado a invitarla a su propio avión y tenerla al lado de sus principales asesores. La administración Biden envía a uno de sus asesores más relevantes a Israel para tratar de impulsar una desescalada de la tensión en la frontera con Líbano. Mientras, en Gaza, la crueldad de la guerra no cesa. Este niño y su familia han sido rescatados después de un bombardeo en Gaza. Habían quedado atrapados entre el hormigón de la vivienda en la que se habían refugiado. Los incendios arrasan algunas zonas de Sudamérica. Nunca se habían registrado tantos en un año, desde la selva amazónica de Brasil hasta los bosques secos de Bolivia. Según los expertos, el calor y la sequía provocados por el cambio climático favorecen su propagación. Rodeada por las llamas, esa mujer camina en busca de ayuda en California. Un equipo de bomberos la rescata con su vehículo y consigue ponerla a salvo. La mujer ha sido trasladada al hospital con quemaduras graves. En España, los efectivos siguen trabajando en los 2 incendios declarados en Tarragona. Después de horas de mucho trabajo, se ha conseguido controlar el avance de las llamas.
En Bilbao, un hombre se ha arrojado por la ventana después de haberse atrincherado en su casa. Había herido de gravedad a sus padres y provocado un accidente en un aparcamiento. Miquel Calderón ha estado allí. El individuo que esta mañana se daba a la fuga después de caer desde una cuarta planta con el coche en el aparcamiento del aeropuerto de Loiu, horas más tarde apuñalaba a sus padres en el domicilio familiar, teniendo que ser ambos evacuados de urgencia al hospital, y se atrincheraba en el balcón del propio domicilio durante más de 3 horas, amenazando con tirarse, hasta que finalmente lo ha hecho. Se ha tirado, ha caído sobre la colchoneta desplegada por los bomberos y ha sido de inmediato trasladado con vida al hospital. Por la jornada partida. Yo creo que les viene bien estar también por la tarde, disfrutar con los amigos. Pues fatal, yo pienso que están mucho mejor con jornada continua. Porque así puedes organizarte mejor. El inicio del curso ha reabierto el debate sobre si la jornada escolar debería ser partida o continua. En el QR de sus pantallas pueden dar su opinión. No hay consenso entre los padres y los profesores. Tampoco los estudios sobre los beneficios de una u otra opción son concluyentes. Estamos de acuerdo en la hora para empezar, sabemos cuándo entran, pero cuando salen, eso ya hay que discutirlo. Cada año se lleva a votaciones. Y se discute todos los años. Partido. Entre los padres la opinión es casi unánime. Prefieren partido. Parar a la hora de comer y continuar por la tarde. Para que cuando ellos salgan del trabajo pueda recogerles. Para la mayoría de las familias este horario es mejor para eso que llaman... La conciliación, decís, ¿no? La conciliación familiar, de la que todos hablan, pero pocos disfrutan. Tenemos todos un horario que nos permite vivir. Ando un poco así liada del horario. Los profesionales de la enseñanza se inclinan más por la continua. Porque los niños pues pueden tener tiempo de ocio. Acabar antes del almuerzo y para casa. Porque si no, al final tiene una jornada como un adulto y luego tiene que llegar a casa, hacer deberes, le haría el día larguísimo, ¿no? Y en medio, entre padres y profesores, están los más importantes. ¿Qué es lo mejor para ellos? Los estudios no son concluyentes, aunque los expertos están de acuerdo en algo. Que las familias pasen más tiempo con sus hijos. Pocos estudios, décadas debatiendo y todavía sin consenso. Esas maderas tienen 2.600 años. Es el primer fragmento rescatado del Mazarrón 2, un barco fenicio hundido en la costa de Murcia que se pretende sacar del fondo del mar en 22 pedazos. Es un pecio de gran valor arqueológico porque el barco está prácticamente completo. Fue encontrado hace 30 años y se decidió dejarlo en el fondo marino protegido por una estructura metálica. Hoy ha empezado su extracción. 2.600 años después de hundirse, el primer trozo de madera de este barco fenicio vuelve a la superficie. Los arqueólogos lo tratan con mimo, casi como cirujanos en una delicada operación. Todas las porciones que vayamos extrayendo en ningún momento podemos dejar que se sequen. El barco de 8 metros de eslora está hundido a 2,5 metros de profundidad frente a Puerto de Mazarrón, en Murcia. Localizado hace 30 años, no solo estaba entero, sino que incluso conservaba su carga, sobre todo lingotes de plomo. El único ejemplo que tenemos de un pecio de época fenicia, donde la arqueología va a poder estudiar toda una serie de técnicas de carpintería venidas del Mediterráneo oriental, traídas por los fenicios. En su momento decidió dejarse el pecio en el fondo del mar. Su extracción era demasiado arriesgada. Se protegió con un armazón metálico, pero esa cobertura se estaba hundiendo en la arena a más velocidad que el propio barco. Por eso ahora va a extraerse. Se hará en 22 fragmentos sobre bandejas de resina fabricadas con la forma de cada uno de esos trozos. Tras 4 años de trabajos de conservación, podrá exponerse al público. El Real Madrid ha cancelado al menos hasta la próxima primavera los conciertos en el Estadio Bernabéu. Después de las denuncias por ruidos al ayuntamiento, el club anuncia que hará obras de insonorización en el estadio. Un estadio que está recién construido. Unas 250.000 personas ya tenían entrada para próximos conciertos que se tendrán que reprogramar. Gran arranque de temporada para Atresmedia con el mejor inicio de curso en 4 años. El hormiguero de Pablo Motos ha hecho su mejor semana histórica en audiencia. Ayer, con la visita de Lamine Yamal, arrasó con un 23,3% de cuota de pantalla. Bailando como un día más, el equipo del hormiguero daba comienzo a un programa de récords. ¡Lamine Yamal! Y junto a la joven estrella del fútbol, más de 3 millones de espectadores se divirtieron con su lado más personal. Voy a ir a casa de mi madre, que me diga ponte las chanclas, cierra la puerta, mi madre manda a mi representante. Con sus extraños deseos, quiero comprarme un pulpo. Engancharon a los espectadores en un programa que arrasa y enmarca una semana histórica. Esto sigue para adelante. Vamos juntos. Con más de un 20% de media y más de 5,5 millones de espectadores únicos. Puedes
cantar conmigo, Fonsi? Yo, claro, voy a cantar contigo. Y todavía queda más. Edurne, Ilia Topuria, Miguel Ángel Revilla y Antonio Banderas pasarán la semana que viene por el programa. También es el mejor inicio de temporada para la cadena en 3 años. Mientras los datos para el grupo A3 Media también sobresalen casi un 27% de media, y esto no ha hecho más que comenzar. Tú estás más fuerte que nunca. Y en unos minutos regresa La Voz a Antena 3 con Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Malú como coaches. La nueva edición del programa vuelve a la noche de los viernes tras liderar durante todas sus galas la temporada pasada. De Transportes insiste en que el tren vive en España el mejor momento de su historia. No todos los usuarios comparten esa opinión. España a 13 de septiembre de 2024. Buenas noches. Pasen un feliz fin de semana. Hasta el lunes.